Hola, hoy vamos a hablar del verapamilo. Este es un medicamento que encontraremos en presentación de comprimidos recubiertos y de acción prolongada. En cuanto a su indicación terapéutica, este medicamento es usado en la práctica clínica principalmente para el tratamiento de angina de pecho, tratamiento de hipertensión arterial, taquicardia supraventricular paroxística y control de pacientes con flúter. En cuanto a la posología del medicamento, debemos tener en cuenta que, cuando hablamos de un paciente adulto, la dosis óptima oscila entre 240 y 480 miligramos. Se ha comprobado que la mayoría de pacientes responden a una dosis de 360 miligramos. La dosis debe ser ajustada hasta alcanzar una respuesta clínica adecuada. En cuanto a la población pediátrica, la dosis es máximo de 10 miligramos por día y se debe dar en varias tomas. Cuando hablamos de pacientes que presentan una insuficiencia renal, el verapamilo debe ser utilizado con precaución y bajo una estrecha vigilancia. En el caso de los pacientes con insuficiencia hepática, el metabolismo del fármaco se retrasa en mayor o menor grado, dependiendo de la gravedad de la disfunción hepática, potenciando y prolongando los efectos. Por tal razón, la dosis debe ser ajustada con especial precaución y administrada inicialmente en bajas cantidades. En el mecanismo de acción del verapamilo, lo primero que se debe tener en cuenta es que es un bloqueante de los canales lentos de calcio, por lo que este se encarga de inhibir la entrada de iones de calcio a través de la membrana de las células contráctiles del músculo cardíaco y de las células del músculo liso vascular, al ser reducida la concentración de calcio intracelular, dilatando las arterias coronarias y arteriolas periféricas, reduciendo la presión arterial. Tendremos 5 contraindicaciones referentes al verapamilo y estas son: la primera es cuando el paciente presenta un bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado o enfermedad del seno. La segunda, cuando el paciente presenta una fibrilación auricular asociada a síndrome de Wolff-Parkinson-White o de Long-Levine. La tercera, cuando el paciente presenta hipotensión sistólica o shock cardiogénico. La cuarta, cuando el paciente presenta un infarto de miocardio en fase aguda. Por último, cuando el paciente tiene una bradicardia marcada. Cuando hablamos de la farmacocinética del verapamilo, lo primero que debemos tener en cuenta es que este es una mezcla racémica que consiste en porciones iguales del enantiómero R y del S. En cuanto a su absorción, más del 90% de una dosis oral se absorbe rápidamente a través del intestino delgado. La disponibilidad sistémica media del fármaco inalterado después de una sola dosis de verapamilo oral de liberación instantánea es del 22%, y la del verapamilo de liberación sostenida es de aproximadamente el 33%. Debido al metabolismo de primer paso hepático, con las formulaciones orales de liberación instantánea, las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan entre la primera y la segunda hora después de la administración, y entre la cuarta y la quinta hora tras la administración de la formulación oral de liberación sostenida. La concentración plasmática máxima de norverapamilo se alcanza en aproximadamente 1 y 5 horas tras la administración de las formulaciones orales de liberación instantánea y sostenida. La presencia de comida no influye en la biodisponibilidad del verapamilo. El verapamilo se distribuye ampliamente a través de los tejidos corporales, oscilando el volumen de distribución de 1,8 a 6,8 litros sobre kilogramos en sujetos sanos. La unión del verapamilo a proteínas plasmáticas es de aproximadamente el 90%. El verapamilo se metaboliza por las isoenzimas CYP3A4, CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C18 del citocromo P450. En sujetos sanos, la administración de verapamilo oral sufre un amplio metabolismo en el hígado, y han sido identificados 12 metabolitos. La mayoría de estos han sido identificados como diversos productos en ello desalquilados. De estos metabolitos, solo el norverapamilo tiene un efecto farmacológico apreciable, aproximadamente el 20% del efecto del fármaco inalterado, y representa un 6% del fármaco excretado.
El verapamilo administrado en infusión intravenosa presenta una cinética de eliminación de tipo biexponencial, con una rápida fase de distribución inicial, semivida aproximada de 4 minutos, y una fase de eliminación terminal más lenta, semivida de 2 a 8 horas. Tras la administración oral, la semivida de eliminación es de 3 a 7 horas. Aproximadamente el 50% de una dosis administrada se elimina por vía renal en 24 horas y el 70% en 5 días. Alrededor del 3 a 4% del total del fármaco eliminado por la orina se excreta como fármaco inalterado. Hasta el 16% como máximo se excreta por las heces. También se encontrarán distintas interacciones que pueden afectar el uso de verapamilo y principalmente son, amiodarona y verapamilo. Su uso conjunto aumenta el riesgo de arritmias y depresión miocárdica. Beta bloqueantes y verapamilo aumentan el riesgo de bradicardia, hipotensión y depresión miocárdica. Carbamazepina y verapamilo. El verapamilo inhibe su metabolismo hepático y aumenta el riesgo de toxicidad. Ciclosporina y verapamilo. El verapamilo inhibe su metabolismo hepático y produce niveles tóxicos. Digoxina y verapamilo aumentan la concentración plasmática de digoxina. En cuanto al embarazo, no se han descrito casos de teratogenia en humanos por el uso del medicamento, pero existe el riesgo teórico de la presencia de una hipoperfusión uteroplacentaria. Por tal razón se acepta su uso cuando no existe alternativa terapéutica. En la lactancia, se ha observado que el medicamento se excreta en leche materna en cantidad clínicamente no significativa y no se han observado problemas en lactantes cuyas madres lo tomaban. Las principales reacciones adversas presentadas por el uso del verapamilo son reacciones adversas frecuentes, estreñimiento, náuseas, dispepsia, hipotensión arterial, bradicardia, edema periférico, mareo, astenia, cefalea, tinnitus, reacciones adversas infrecuentes, eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson, disfunción sexual, ginecomastia, convulsiones, arritmia, insuficiencia cardíaca, hiperpotasemia, vértigo, hiperplasia gingival. La dosis tóxica del verapamilo es de 120 miligramos en liberación inmediata o 480 miligramos en liberación prolongada. Entre los antídotos utilizados para tratar dicha intoxicación tenemos el calcio, el glucagón y la insulina, más glucosa intravenosa. El tratamiento que se debe dar cuando tenemos una intoxicación con verapamilo comienza con colocar líquidos intravenosos y elevar las extremidades inferiores del paciente. De igual forma se pueden dar agonistas beta-adrenérgicos, excepto en cardiomiopatía hipertrófica y sales de calcio intravenosas. En bradicardia o bloqueo cardíaco atropina e incluso marcapasos temporal. Se debe dejar al paciente en observación al menos 48 horas. Algunos estudios han demostrado que el uso de calcio antagonistas como el verapamilo en el manejo de la hipertensión arterial aumentaba la morbimortalidad por eventos coronarios si no se administraba en las indicaciones adecuadas. El objetivo de este estudio fue mejorar la calidad en la administración de verapamilo en pacientes con hipertensión arterial. Se realizó un estudio cuasi experimental sin grupo control, en 7.289 pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial que estaban en tratamiento con verapamilo. Se evaluaron variables sociodemográficas y farmacológicas, se realizaron 108 intervenciones educativas y se evaluó en los siguientes 3 meses la proporción de suspensión de las prescripciones de verapamilo. Se encontró una moderada adherencia a las recomendaciones acerca de la utilización correcta de verapamilo en pacientes hipertensos y se concluyó que es necesario reforzar los programas de intervención de prescripciones inapropiadas para disminuir potenciales riesgos para los pacientes por mal uso del medicamento. Created using Powtoon.